El Día de los Héroes, más allá de ser un día de recordación por el mayor genocidio de Sudamérica, es un día para valorar la defensa de la soberanía nacional. Conversamos con varios jóvenes sobre esta fecha histórica y algunos inclusive tuvieron que utilizar sus celulares para consultar en internet. Realmente hoy es el Día del Mariscal López, 1 de marzo, el Día del Mariscal Francisco Solano López. Y prontita, ¿qué se conmemora hoy, sabes? No. No sé. Ah, 1 de marzo. Ahí era... Mariscal Francisco Solano López, puede ser, ¿no? Día de los Héroes. Pocos en la calle tienen en cuenta esta fecha. Encontramos a uno que tuvo que recurrir a Google para poder respondernos. Francisco Solano López, no. Carlos Antonio López. Espera, te iba a decir. A Julia. Te iba a decir. Un gatito. ¿Cómo te que acertar, no en el celular? Carlos Antonio López. No. No sé. Lo único que sé es que está en el billete de 5.000. Ese es Carlos. Ay, ¿La moneda de 1000 quién está? no sé, me Acá por una cago. moneda de 1000. 1000 no tengo, 500. Peor. ¿Tu nombre y apellido? Acá está, ¿De 1000? Ahí te pongo. Marcelo Rojas. Ahí va. ¿Quién está ahí? Así ya pasa ya de historia. Ahí está Francisco Solano López. Ahí está. Ah, pero algo era de los López nomás. De todo esto, la historiadora Noelia Quintana culpa al Ministerio de Educación. La historia habla que en la época de los López, el crecimiento económico de Paraguay era una amenaza para Inglaterra, por lo que gestó el ataque a nuestro país a través de Brasil, Argentina y Uruguay. Vamos a decir que no se está manejando correctamente lo que es la historia, hacen una mezcla con un título de ciencias sociales de muchas materias de política, economía, un poco de historia, antropología y finalmente no se sale aprendiendo lo que se tiene que aprender. Aquí había una cuestión de un interés de parte de Inglaterra, ¿verdad?, para someternos, porque nosotros éramos un país realmente, podríamos decir, próspero, desarrollado, con un modernismo que no tenía comparación en la región y no necesitábamos del préstamo extranjero y eso era como un mal ejemplo en todo este tipo de regiones. Además tenemos que saber que toda guerra siempre es un negocio y las economías de Argentina y del Brasil estaban realmente mal y ellos dependían de Inglaterra. Réndase, Marechal. Su vida será respeitada. Y el Tratado de la Triple Alianza será cumplido hasta las últimas consecuencias. ¡Muero con mi patria! Según la historiadora, fue el rey Pedro II el que quiso cambiar la historia de las últimas palabras de López antes de morir. Entonces cuando hacen el informe al imperio de cómo aconteció todo lo de Cerro Corá, ¿verdad? En una de las partes había escrito muero por mi patria, ¿verdad? Entonces le enviaron, le dijeron no podés poner el por porque entonces va a quedar como un héroe, me cambiás todo el informe, ¿verdad? Entonces de ahí es que queda con mi patria, pero realmente no hay que tener ya esa duda de cuáles fueron las palabras del mariscal. Realmente él dijo muero por mi patria. La profesora Magíster criticó que para este día no se hayan terminado las refacciones del Panteón Nacional de los Héroes para hacer una entrega floral a los que defendieron nuestra soberanía y permitieron que Paraguay no desaparezca como nación, aunque sí perdió tras la guerra unos 150.000 kilómetros de territorio.